para que estén bien. Amén. Bueno, recuerden, estamos los jueves, tenemos estudio de la palabra de Dios. Y estamos ¿en qué libro estamos de la palabra de Dios, hermanos? En el libro de Hechos, número Amén. 25. Amén, libro de Hechos, capítulo 25. Recuerden, en el estudio de la palabra de Dios, que hoy es jueves, los jueves, pues, si tienen alguna pregunta, levanten su mano, hagan su pregunta. Pueden hacer una pregunta, quizá pueden hacer un comentario sobre el tema que estamos trabajando. Amén. Por eso se llama estudio de la palabra de Dios. Estudiamos, y si usted me pregunta y si yo no le sé contestar, ¿sabe qué digo? Me voy a poner a estudiar más. Amén. Así es que y nos ponemos a estudiar, y eso nos lleva a conocer más la palabra de Dios. Amén. Así es que los jueves podemos preguntar, podemos hacer algún comentario de la palabra del Señor. No dejen ninguna pregunta que tengan por ahí. Si hay alguna pregunta, pueden hacerlo. Los domingos es culto de predicación de la palabra de Dios. Ahí no podemos hacer comentarios, no podemos hacer muchas cosas, pero el jueves sí podemos. Amén. Es estudio de la palabra de Dios. No se queden sin ninguna pregunta. Amén. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 25 del libro de Hechos. Y este libro de Hechos, me decía mi hermanita, es un libro hermoso, porque este libro, ahí comienza la iglesia de Jesucristo. Jesucristo vino, empezó a predicar, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios nos enseñan toda la vida de Jesús. Pero ya acá en el libro de Hechos nos empieza a enseñar todo lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer con la iglesia. Y todo lo que los discípulos comenzaron a hacer en la iglesia. Amén. Todo el trabajo que hubo de los discípulos. Y uno de esos grandes discípulos es el apóstol Pablo. Y estamos en este libro que es parte de la vida de nuestro hermano Pablo. Y seguimos estudiando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando estudiamos la vida y la palabra, ahí tenemos vida y vida eterna, ¿verdad? La palabra de Dios es vida para nosotros. También hay un versículo por ahí en Primera de Corintios, no sé si lo quieren buscar o apuntarlo por ahí. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, que nos da un consejo este versículo. Y este versículo dice así, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines del siglo. O sea que todo lo que está escrito en la Biblia, todos los ejemplos que vemos en la Biblia, todos los hombres de la Biblia, todos nos dejaron un ejemplo, ¿verdad? Algunos nos dejaron un ejemplo muy bueno, ¿sí? Algunos nos dejaron ejemplos muy malos. Entonces la palabra del Señor dice escudriña todo, retén ¿qué? Retén lo bueno, y lo malo ¿qué? Deséchalo. O sea, sí hay muy buenos ejemplos en la Biblia, hay muchos buenos ejemplos, hay muchas buenas partes donde aprendemos de la palabra del Señor, pero también hay ejemplos para eso, para que nosotros no hagamos ese tipo de cosas. Lo vuelvo a leer. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Amén. A todos los hombres de la Biblia, todo lo que pasó en la Biblia, nos lo dejaron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. O sea, todos los que después de Jesús estamos, estos ejemplos nos sirven para nosotros ir creciendo. Y en todas las áreas, espiritual, moral, material, en todas las áreas, nosotros podemos crecer por medio de los ejemplos que nos dejó los hombres de la Biblia. Amén. Y uno de esos ejemplos es el apóstol Pablo. Ese es uno de los ejemplos y grandes ejemplos. Yo a Pablo le pongo el apóstol valiente. Ese es el adjetivo que yo le pongo. El adjetivo que le pongo es el discípulo, el apóstol valiente. ¿O no es cierto? ¿No era valiente? Era muy valiente. Pablo era muy valiente. Bueno, vamos a hacer una recordación. En el capítulo 24, Pablo fue llevado ante el gobernador Félix. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Dice, y Pablo presentó su defensa ante él, pero Félix solo quería que Pablo le diera ¿qué? Dinero. Fíjense. O sea que cada cosa que
un discípulo, una persona de la palabra del Señor, estamos viendo esas áreas, aprendamos. Por eso leímos ese versículo de 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Aprendamos, hermanos, nunca demos dinero para sobornar a nadie. Amén. Y ahí le iba la vida a Pablo. Amén. O sea que Pablo podía haberle dado dinero. Era lo que quería Félix. ¿Se acuerdan? Que lo llevaron frente al gobernador Félix. Y Félix dice que lo traía y le preguntaba. ¿Pero para qué? Para sacarle dinero. A ver si le ofrecía dinero. Pues dame dinero. Como allá en nuestros pueblos. ¿Sí saben, verdad? ¿Cómo se usa allá en nuestros pueblos? ¿Sí? Que dicen que móchate y ya. Así, móchate. ¿Qué móchate ni qué nada? Por eso el mundo está como está, hermanos, ¿sí? Y nosotros como cristianos, ¿creen que debemos de andar sobornando gente? No. Ese ejemplo nos lo deja Pablo, ¿eh? Nos lo deja. O sea, Pablo sabía que este me está haciendo venir para que yo le dé dinero, pero no le voy a dar nada. ¿Saben? Por eso yo le digo que era el apóstol valiente. Porque a él no le importaba perder la vida, sino defender su verdad. Amén. Y no ser falto delante de Dios, porque es soborno, es un pecado. El soborno es un pecado. Amén. Y la mentira es un pecado. Así es que, hermanos, como cristianos debemos ser gente que va aprendiendo día a día, ¿sí? No hacer cosas que no están bien delante de Dios, para no caer en pecaminosidad. Entonces dice que fue llevado ante Félix. Félix nomás lo traía para que le sacara dinero. Pablo nunca le dio dinero, porque él dijo: no, yo estoy en lo correcto. Cuando estamos en lo correcto, defendamos lo correcto, hermanos, ¿sí? Porque muchos pueden venir y decir: tú eres esto, tú eres aquello, tú eres aquello. Tú lo vas a decir, pero a mí Dios me conoce y sabes que yo estoy limpio de manos. Es lo que decía Pablo: yo estoy bien delante de Dios. Así es que no me importa si he de morir. Y ahorita lo vamos a ver. Si he de morir, Pablo lo decía, si he de morir, pues muero, pero por algo que verdaderamente hice. Pero si no lo hice, yo no voy a morir por eso. Y me voy a defender. Entonces, eso pasó en el capítulo 24. Venía y venía. Y dice que pasaron 2 años. ¿Y saben qué? Pablo se mantuvo fiel a sus convicciones. O sea, a lo mejor nosotros al medio año, pues ya denle una mordida ya a Félix para que me deje salir. ¿O no es cierto? A veces sí pasa. Pero estamos aprendiendo. A lo mejor un día estamos en la cárcel y ahí quieren un soborno, quieren dinero. Pero si tú no lo hiciste, ¿qué vas a hacer? Defender. ¿Y recordar a quién? Recordar a Pablo. ¿Sabes qué? Pablo nos dio un ejemplo de ser leales a Dios y no andar sobornando a nadie. Amén. Debemos ir aprendiendo. Dice que nosotros los cristianos, dice la palabra del Señor, que los cristianos somos como la aurora del día, ¿va? ¿Que va qué? Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Así somos los cristianos. Sale el sol y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y se va viendo más brilloso, más brilloso, más brilloso, más. Y cuando está aquí, ¿cómo está? En su grande esplendor. Amén. Así dice la palabra que somos. Nosotros vamos creciendo, hasta que lleguemos a la altura ¿de quién? Del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? ¿Cuántos de aquí ya están aquí al varón perfecto? No, yo creo que nadie todavía. Ahí vamos. Yo estoy como a nada. No, vamos creciendo. No, yo ni quiero medirme dónde estoy, si estoy aquí. No, Señor, ayuda. Pero tenemos ese trabajo de ir creciendo cada día. A lo mejor ayer sobornamos a alguien, ¿sí? A lo mejor sobornamos a alguien. Pero hoy, mañana ya no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque aprendiste que es parte de ser un buen cristiano. Amén. Amén. Así es que, bueno, y se da. Mucho en este país se da, ¿eh? Mucha gente esconde al marido para pedir dinero al welfare. Amén. O hacen cosas ahí para pedir cosas al gobierno, esconden al marido y no sé qué tantas cosas. Se usa mucho en este país. Y no me dicen, hacen como que, no, aquí no pasa eso, pastor. No, aquí pasa. ¿O no es cierto? Yo conozco, bueno, aquí en la iglesia no, pero en este país yo vine a conocer cómo gente hace muchas trampas para
para agarrar beneficios de alguna u otra forma. ¿Saben qué? Los cristianos somos gente que somos derecha. Amén. ¿Y saben qué? Es mejor estar bien con Dios, que, como decía Pedro, estar mejor bien con Dios que con ¿quién? Con el hombre. Que con los hombres. Amén. Así es que vayamos luchando. Ahí nos enseñó eso Pablo en el capítulo 24. Ahora vamos a ver el versículo del capítulo 25, versículo 1 al 3. Tienen su Biblia, ¿verdad? Tengan su Biblia abierta. Dice, llegando pues Festo, y recuerden que llegó Festo, Félix se tuvo que ir, ¿verdad? Después de los 2 años, Félix se tuvo que ir. ¿Y quién llegó? Un nuevo gobernador, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Porcio Festo, amén. Dice, llegó Porcio Festo a los 2 años, y dice, y el último versículo dice, del 24, dice, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso, ¿quién? A Pablo. O sea que pasaron 2 años y Pablito se quedó en la cárcel. ¿Por qué? Porque él no quería sobornar a nadie, él quería hacer las cosas bien. Y estaba defendiendo la verdad. Amén. Para defender la verdad tenemos que a veces pasar por todo ese tipo de problemas. Pablo se quedó en la cárcel y dice, versículo 25, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. O sea, llega Festo y luego dice, subió a Cesarea y después se fue a Jerusalén 3 días después. Versículo 2, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada, ¿para qué? Para matarle en el camino. O sea, Festo llega a Jerusalén y se van todos los principales sacerdotes y los principales políticos, ¿sí? ¿Y quiénes eran los sacerdotes en el pueblo judío? Los religiosos. Yo tengo un dicho, y que lo he dicho varias veces ahora aquí, es mejor ser ¿qué? Un verdadero ¿qué? Hijo de Dios que un religioso. Porque los religiosos se sabían al derecho y al revés la ley. Y un religioso a veces se sabe la Biblia al derecho y al revés, pero es religioso. Es mejor ser un hijo de Dios, porque un hijo de Dios tiene amor en su corazón. Amén. Los religiosos, los sacerdotes, los principales sacerdotes, ellos conocían la ley al derecho y al revés. Ellos conocían todo. Pero eran capaces de ¿qué? ¿De querer qué? Dice ahí. ¿De querer qué? ¿Matar a quién? A Pablo. Los religiosos. ¿Y qué decía uno de los 10 mandamientos? ¿No qué? No matarás. Tan sencillo, ¿va? Tan sencillo. O sea, podemos ver cómo, wow, estaban cayendo en uno de los 10 mandamientos. Hay 620 y tantas leyes en el Antiguo Testamento, pero en los 10 más grandes ni cuentas estaban dando, estaban cayendo en ese grande pecado, queriendo matar a Pablo. Nada más porque no se lo dejaron libre, porque si se lo dejan libre, ¿qué pasa? Lo matan. Ya tenían rato queriéndolo matar, ¿se acuerdan? Capítulos atrás lo querían matar y lo querían matar. Dice, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Versículo 4. Pero Festo respondió a Pablo, que estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Les dijo, no puedo hacer nada, él está en Cesarea y lo están custodiando, o sea, lo están cuidando, ¿verdad? Dice, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Versículo 6, y deteniéndose entre ellos no más de 8 a 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído, ¿quién? Pablo. O sea que se regresó a Cesarea. ¿Y qué creen? Todos los principales sacerdotes y todos los líderes espirituales y políticos de Jerusalén se fueron atrás de él, ¿sí? O sea, querían. Les dijo, vengan a Cesarea y acá lo vamos a juzgar. A ver qué es lo que hacemos con él. Y ahí van todos, ¿sí? Y dice,
y mandó que fuese traído. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales ¿qué? No podían probar. O sea que sí vinieron, lo empezaron a acusar, pero no tenían ninguna prueba para acusarlo. No tenían ninguna prueba. Ahorita vamos a seguir viendo. Sí, allá la van a saber. Ahí rompieron otro mandamiento. La mentira y falso testimonio. Sí, estaba cierto. La mentira, el falso testimonio. De los 10 mandamientos, fíjate, estaban rompiendo y rompiendo mandamientos y grandes mandamientos. Versículo 8. Alegando Pablo en su defensa, fíjense, dice Pablo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de todas estas cosas delante de mí? Versículo 10. Pablo le dijo, o sea, le está preguntando Festo, ¿va? ¿Quieres ir a Jerusalén? Le dice a Pablo, ¿quieres ir a Jerusalén para que allá te juzguen? Fíjense. Versículo 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo de ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, ¿qué dice? No rehúso a morir. ¿Qué ejemplo nos está dando Pablo? Por eso ahí él no dio soborno, por eso no hizo nada. ¿Por qué? Porque él estaba bien seguro: yo no he hecho nada. Y ¿sabes qué, hermano? Cuando tú eres no eres culpable, tú debes de estar así de seguro. Cuando hay gente que, en el caso de mi esposa y yo conocemos mucha gente, y además somos pastores, mucha gente a veces viene y dice: pueden orar por mi familiar, que está en la cárcel, lo están acusando de esto y aquello y aquello y aquello. Nosotros tenemos ya un consejo para esa gente. Les decimos: ¿sabes qué? Si tu familiar es inocente, Dios lo va a sacar de la cárcel. Porque Dios es un Dios justo. Amén. Dice que Él es un Dios justo. Y Pablo sabía lo mismo: yo no he hecho nada, así es que por cuanto no he hecho nada, no, yo no voy a hacer nada. Pero ¿saben qué? No, y ni siquiera rehúso morir. Si he hecho algo, pues que muera. Fíjense lo valiente que era Pablo. Si he hecho algo que está mal, pues entonces debo de morir. Pero como no he hecho nada, ni siquiera, yo me rehúso a morir. Versículo 11. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y luego dice que al final ahí del versículo 10, ¿a César qué? Apelo. ¿Qué significa apelo? Que iba a pedir defenderse. Yo voy delante de César, ¿sí? O sea, yo voy delante de César, estoy pidiendo que yo quiero ir al César, hermano Miguel. Que solicitó audiencia. Solicitó audiencia para ir con el César, amén. Porque, ¿saben qué? Si él pedía ir al César, no se lo podían negar porque era ciudadano romano, amén. O sea, yo quiero ir al César y ni modo, no podían hacer nada. Él era un ciudadano romano y tenía que ir al César. ¿Y saben qué? El César lo iba a escuchar, era un juez, iba a escuchar su caso y vamos a ver qué es lo que están haciendo aquí. Pablo tenía la fe de que podía ir al César y ahí se le iba a hacer justicia, amén. Versículo 12, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, ¿y qué dice? A César irás. ¿Se acuerdan que ya Dios le había dicho: no te preocupes, vas a ir a dónde? Vas a ir a Roma. Pues Pablo ya sabía: a mí no me va a pasar nada. ¿Saben qué? Ya el Señor me prometió que voy a ir a Roma y yo no sé cómo le va a hacer el Señor, pero de que me lleva, me lleva. Dice la palabra de Dios que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Amén. Y podemos estar confiados en Él, hermanos. Podemos estar confiados. Si Dios te ha dicho a ti, a Pablo le dijo muchas cosas, pero si Dios te ha dicho a ti por medio de la palabra: yo voy a estar contigo en todo lo que tú necesites,
¿Creen que Dios lo va a hacer? Amén. Dios lo va a hacer. Esa era la confianza que Pablo va a tener en el Señor. Oh, Dios me dijo que voy a ir a Roma, yo voy a ir a Roma. De ahí quiero que nosotros vayamos aprendiendo de estos grandes hombres, la fe de estos grandes hombres, ¿sí? Si el Señor ha dicho, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, siempre estaré contigo, tú siempre serás vencedor. Hermanos, los cristianos deberíamos de ser gente bien poderosa, ¿sí? Los cristianos no deberíamos de andar, ay pastor, es que me pasó esto, me pasó aquello. No, los cristianos debemos ser gente fuerte. Si te pasa un problema, ¿qué dices cuando te pasa algún problema? ¿Qué dice? Orar. Pero también dice, te empiezas a cantar, Él me levantará. Amén. Una enfermedad, Él me levantará. Algún familiar enfermo, Él me levantará. Y luego termina diciendo la alabanza, ¿qué? Así lo dice el Señor. Pero cantamos bien bonito, ¿ah? En la sala, ay, Señor. Pero cuando viene la prueba, ay, Señor, no sé si me va a levantar, pastor. Pues no, que Él me levantará, y luego hasta con toda la garganta. Él me levantará. Su palabra lo dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Así dice la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí es cierto? Entonces tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer. Y Pablo le creía a Dios. ¿Saben qué, hermanos? Como les dije, vamos como la aurora del día. Amén. Yo hubo un tiempo que no le creía a Dios. Un tiempo que no le creía a Dios. ¿Saben? Estaba yo creo como apenas amaneciendo yo. ¿Sí? Pero conforme fui conociendo del Señor, del amor y su misericordia, ahora digo, no, dice que la palabra que todas las cosas obran para bien, amén. ¿Sí? Si viene esta enfermedad, obra para bien. Si a mi hijo le cayó una enfermedad, amén, Señor, yo sé que tú vas a convertirla en una bendición, ¿sí? Si se cayó de la bicicleta y se rompió la cabeza, amén, Señor, por algo. Amén. ¿Sí? Y sí, esa es la convicción que debemos de empezar a desarrollar nosotros. La convicción de Pablo, ¿sí? Que me quedé sin trabajo. Ay, pastor, ya me quedé sin trabajo. No, gracias, Señor. Yo sé que tú me vas a dar uno mejor. Amén. ¿Lo declaras o no? Amén. Sí. A mí me lo he hecho 3 veces. La primera vez que me quedé sin trabajo y que... Sí, me voy, Señor, porque todavía no conocía bien a Dios. Pero empecé a conocerlo y de aquel primer trabajo y todavía ni era hijo. Pero ya me tenía en la mirada el Señor, yo creo. Cada vez dicho, voy a empezar a demostrarte que yo vivo y yo existo. Nos quitó aquel primer trabajo cuando yo era un impío de los peores. Porque sí, todos, dice la palabra que éramos impíos, éramos pecadores. Y dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando me quitó el trabajo en aquella ocasión, pues, ay, Señor, ¿cómo vas a hacer? Yo sé que tú me vas a ayudar, Padre. Y que nos da un mejor trabajo a mi esposo y a mí. Ahí es donde dije, wow. Entonces Dios obra. Y cuando nos quitó el segundo trabajo, ya dije, no, esto viene para bien, ¿sí? Cuando nos cerró las puertas del tercer trabajo, yo dije, no, esto viene mejor. ¿Y qué creen? Vino mejor. Está mejor. Mi trabajo ahorita está mejor, mucho mejor. Todas las cosas obran para bien para los que a Dios aman, pero tienes que estar agarrado de la mano de Dios. Si estás agarrado de la mano de Dios y te quitan el trabajo, vas a decir amén. Pero si andas de pecador como andabas la otra semana, ¿sabes qué? Agárrate porque te vas a morir de hambre. Amén. No, aquí no pasa eso, ¿eh? Aquí no pasa eso. Aquí todos están agarrados de la mano de Dios. Amén, amén. Eso es lo que quiero que vayamos aprendiendo de estos grandes hombres. Nos quedamos en el versículo, ¿qué? 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César has apelado, a César irás. Dice Pablo ante Agripa y Berenice, es un subtítulo por ahí, versículo 13. Pasando algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Quién vino? Dice, ¿quién vino en el versículo 13? Agripa. El rey Agripa. ¿Saben? Este era el rey que estaba gobernando en toda Judea.
¿sí? Había reyes, ¿se acuerdan de los reyes? En Judea, ¿sí? El rey Herodes, pues este es hijo del rey Herodes, ¿sí? El rey Agripa, ¿sí? Dice, este rey Agripa reinó entre el año 41 y el 44 después de Cristo. Dice, vino, vamos a ver, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar ¿a quién? ¿Quién era Festo? ¿El qué? El gobernador. Vinieron a verlo. Dice, y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey, porque el rey era el rey de toda la comarca, todo Galilea, de todos. Dice, y como estuvieron allí muchos días, Festo, el gobernador Festo, le expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, el otro gobernador. ¿Se acuerdan de Félix, ah? Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos, los judíos, pidiendo condenación contra él. Versículo 16. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Y eso es correcto, ¿ah? No puede... Tiene que haber un juicio, que vengan los acusadores y tú te defiendes. ¿Sabes qué es lo que pasa? Le está platicando Festo al rey, ¿va? Al rey Agripa. Tengo este problemita por ahí. Ahorita te lo voy a presentar. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, o sea, los sacerdotes, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. ¿Quién era el hombre? Pablo, lo manda a traer. Dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo se presentaron de los que yo sospechaba. Dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el cual Pablo afirmaba estar vivo. Ni siquiera conocía de Jesús este hombre. Versículo 17 estamos, ¿verdad? 19, sí. O sea, los judíos no tenían ninguna acusación sólida contra Pablo, solo cosas de su religión y que Pablo aseguraba que Jesús había resucitado, ¿sí? ¿Y saben qué, hermanos? En esto Pablo sí estaba bien seguro. Jesús había resucitado. Amén. Él estaba bien seguro. Él escuchó la voz de Jesús. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Amén. Amén. ¿Por qué me persigues? Entonces, de eso Pablo sí estaba bien seguro. Jesús vive. Amén. Y yo les pregunto en esta noche, ¿ustedes están seguros de que Jesús vive? Amén. Amén. Y Él nos ha dado, fíjense, mucha gente, y lo cantamos, ¿verdad? Cristo no está muerto, Él está vivo. Por eso escogí esa alabanza para que sepamos que Jesús está vivo. Amén. Y sí es cierto, hermanos, tenemos que estar bien seguros que Jesús está vivo para que nuestra fe esté viva. Amén. Creo que aquí todos conocen de Jesús, ¿verdad? ¿Todos creen que Jesús vive? Amén. Me da gusto. Y sí es cierto, casi todos los que están aquí yo sé que tienen esa fe. Pero ¿saben qué? Ahorita no les voy a predicar a ustedes, les voy a predicar a YouTube. Dios es tan bueno, Jesús es tan bueno, que si tú nunca le has sentido, dile un día, Señor, quiero sentirte, quiero ver algo que llame mi corazón con ese poder tuyo. Y ¿sabes qué? Dios te va a dar una muestra. Así como en este lugar, yo sé que Dios les ha dado muestras a todos ustedes. Por eso creemos. Porque yo sé que Dios un día te ha sanado. ¿O no les ha sanado aquí? Amén. Un día les ha sanado. Un día tocó tu corazón tan fuertemente que tú lloraste y le clamaste. ¿O no es cierto? Amén. ¿Sí? ¿O sentiste ese especial abrazo de Jesús en tu vida? ¿O sentiste la paz del Señor? Amén. ¿Sí? Hermanos, hay que buscar, y hermanos del YouTube, hay que buscar la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor, y Jesús diciendo, al que toca, se le abre. ¿Sí? Si tú no le tocas a Cristo Jesús, Él no va a entrar. Él es un caballero.
Tú tienes que tocarle y tienes que buscarlo también. Amén. Les dije que yo era un impío de los peores, ¿verdad? Y aquí ese es mi testimonio, muchos conocen. Yo decía que amaba a Dios, pero no es cierto, era pura mentira. Yo no amaba a Dios. Yo era de lo peor y no amaba a Dios y no tenía amor en mi corazón, así como esos religiosos. Yo nací en un hogar cristiano, por mis hermanos que no me conocen. Yo nací en un hogar cristiano, conocía la palabra de Dios desde el vientre de mi madre, la conocía. Escuché muchas predicaciones, escuché muchos versículos, escuché muchos estudios. ¿Y saben qué? Era un impío. Porque no, así como los sacerdotes de aquel entonces en el tiempo de Pablo, ellos conocían la ley, pero no la llevaban a cabo. Así igualmente yo. Tampoco llevaba a cabo el amar a Dios y el amar a mi prójimo. ¿Y saben qué? Si no hacemos eso, no estamos bien delante de Dios. Si no hacemos eso, no estamos bien delante de Dios. Tenemos que tener un cambio diferente en nuestra vida. Y tienes que buscarle, tienes que tocarle. Hasta la edad de 35 años, yo le toqué al Señor y le dije, Señor, vengo a pedirte perdón. Y Él abrió la puerta y entró a mi vida, entró a mi corazón. Tienes que hacer eso. Tienes que hacer eso. YouTube también. Tienes que abrir. Un día fue la primera vez que yo creo que le hablé con todo mi corazón al Señor. Señor, perdóname por todos los pecados que he hecho. Y yo me creía tu hijo, pero no soy tu hijo. Perdóname, Señor. ¿Saben qué? El Señor vino, me tocó. Su Espíritu Santo se hizo vivo en mi vida. Hechos capítulo 13 y capítulo 12, el Espíritu Santo bajó sobre mí. Esas son las experiencias que tienes que buscar. El Espíritu Santo bajó sobre mí, ahí en mi recámara yo solito. No necesité a un grande ministro, no necesité a un predicador, no necesité a un pastor. No lo necesitas. A lo mejor ahí en tu lugar, en tu recámara. Yo en mi recámara solito me metí la segunda vez que empecé a buscar de Dios y le pedí perdón. ¿Y saben qué? El Señor me perdonó en ese lugar. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo bajó sobre mí y yo comencé a hablar en lenguas. ¿Sabes qué? Esa fue mi experiencia en el Señor. Ahora por eso sé que el Señor vive y el Señor es mi Redentor y mi Salvador. Amén. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Tener una experiencia. Por eso Pablo, estábamos en el versículo, ¿qué? Versículo 19 les dice, sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, que Pablo afirmaba que estaba vivo. Amén. Por eso, y tú puedes afirmar que Jesús está vivo. Tienes que afirmarlo así como Pablo. Jesús está vivo. Por eso Pablo predicaba con ese poder. Por eso Pablo predicaba con esa fe. Porque él sabía que Jesús estaba vivo. Hermanos, si yo no hubiese tenido esa experiencia con el Señor, yo no estuviera aquí predicando. No estuviera. ¿Por qué? Porque no creía. No creía. Decía que amaba a Dios, pero odiaba a mi prójimo. Con cualquier prójimo yo me peleaba. Usaba malas palabras, decía cosas que no estaban bien. O sea, no conocía a Dios. Pablo tuvo su experiencia y por eso él predicaba y decía, ¿saben qué? Él afirma que ese tal Jesús está vivo. Y Pablo lo siguió afirmando en todo tiempo. Versículo 20. Yo, dudando en cuestiones semejantes, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, o sea el César, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo, ¿a quién? A César. Él pidió ir a César, entonces yo lo mandé cuidar para que vaya a ver a César. No puedo hacer otra cosa. Entonces Agripa dijo a Festo, Fíjense lo que un buen cristiano y un cristiano con fe puede hacer. Puede hacer grandes cosas. Pablo era un ciudadano más, ¿sí?
Pero cuando vieron que este Pablo no era un ciudadano cualquiera, que era un ciudadano que afirmaba cosas con fe, dejó de ser un ciudadano cualquiera. Pablo afirmaba: Jesús vive, y estaba serio en lo que estaba diciendo. Y sabe, ese mismo testimonio de que él estaba ahí puesto: Jesús vive y yo no me retracto, y yo voy al César porque yo no he hecho nada y quiero seguir predicando a Cristo Jesús. ¿Saben lo que pasa con un verdadero cristiano? Lo que Pablo estaba haciendo le conmovió los sentimientos hasta el rey. A ver, déjenme ver a ese mentado Pablo, tanto escándalo trae en la ciudad. Eso es lo que hace un verdadero cristiano, hermanos, ¿sí? Un verdadero cristiano llama la atención. ¿Por qué te gusta tanto hablar de Dios? Te van a decir en la calle: ¿por qué te gusta tanto estar predicando de Dios? Porque Cristo vive. Amén. Amén. Así le han dicho al hermano Jorgito: ¿por qué usted siempre anda predicando? ¿Por qué anda predicando? Porque Cristo vive. Me dio su testimonio el hermano Jorgito. Dijo: cuando yo conocí a Cristo Jesús, lloré y lloré y lloré y lloré. Yo escuchaba alabanzas y lloraba. Yo escuchaba predicaciones y lloraba. Yo escuchaba todo y lloraba. Y por eso ahora predico al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el hermano Jorgito tiene una convicción. Amén. Y todos, yo creo que todos los que estamos aquí, cuando hemos tenido un encuentro verdaderamente con Cristo Jesús, la gente va a decir: ¿por qué? ¿Por qué predicas tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres pastor? ¿Sabes lo que soy pastor? Te voy a dar mi testimonio. Vente para acá. Yo era un impío y ahí empezamos. Así es como debemos de hablar nosotros como Pablo. ¿Con esa qué? Con esa convicción. Amén. Estamos en el versículo ¿qué? 22. Entonces Agripa dijo a Festo, fíjense, el rey le llamó la atención. ¿Qué tanto se trae con este Pablo? A ver, le dijo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. El mismo rey de Judea. A ver, déjenme ver. ¿Sí? Mañana lo oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha, ¿qué dice ahí? Pompa. ¿Qué significa pompa? Elegancia. Ah, muy elegante, ¿eh? Como la Biblia hasta nos enseña palabras elegantes, ¿ya? Cuando te digan a ti: te vamos a recibir con mucha pompa ahí en el trabajo hoy. O sea, que te van a hacer una fiesta así bien bonita, ¿eh? A lo grande. Entonces Agripa dijo a Festo, dice: al otro día viniendo Agripa y Berenice, tenía una imagen bien bonita ahí con Pablo y luego el rey, pero no está trabajando esa pantalla, hermanos. Vamos a hacer algo por ahí. Pero imagínense ahí el rey Agripa, Berenice y Pablo ahí, y con una corte grande. ¿Se lo están imaginando? ¿Sí? Se están durmiendo. ¿Mandé? ¿Sí se lo están imaginando? Pues explíquenos, porque yo no lo entiendo. Ahí está la grande corte. Dice, fíjense: al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y dice: y entrando en la audiencia con los tribunos principales, fíjense, hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído, ¿quién? El humilde Pablo, un ciudadano nomás, un ciudadano, pero un ciudadano lleno del poder de Dios. Amén. Eso es lo que debemos nosotros ser, unos ciudadanos verdaderamente hijos de Dios, que digan: hay algo diferente en ti, ¿sí? ¿Qué hay soy hijo de Dios y creo que Jesús vive. ¿Se lo aprendieron? ¿Sí? Apréndanselo cuando les pregunten: ¿y tú por qué estás predicando? Porque Jesús vive. Así decía Pablo: porque Jesús vive, por eso. Vinieron los grandes hombres de la ciudad, los principales, el rey y la mujer Berenice. Fue traído Pablo, versículo 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén. Y he aquí dando voces que no debería de vivir, ¿qué? Más. Toda la gente: que se muera Pablo, que se muera Pablo. Y Pablo diciendo: no me muero, no me muero.
voy a Roma, voy a Roma. Amén. Voy a predicar a Roma, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les voy a decir hasta allá que Cristo Jesús resucitó. Amén. Para eso iba Pablo. Pablo aprovechaba. Él aprovechaba. Hoy voy a Roma, allá voy a aprovechar. Así es que cuando te inviten a Roma no quieras ir a ver al Papa. No. Vete a predicar ahí a la plaza de San Pedro. Amén. Ay, voy a ir a Roma a ver al Papa. No, qué Papa ni qué nada. Ahí llévate unos trataditos, ¿no, hermano Jorgito? Nos llevamos unos. Un día a lo mejor, ¿por qué no nos vamos allá a predicar la palabra? Ese va a ser su graduación, hermano Jorgito. Ahí. Ahí me tocó hablarle a un sacerdote allí en la de Soto y la Ventura, fue a una iglesia. Y fue a recoger a una hermana y tuve la oportunidad de hablarle a un sacerdote y estuvo bien atento a la palabra. Sí, porque no conocen la palabra. Ellos conocen estatutos de la iglesia, pero la palabra no la conocen. Yo tengo familiares que son monjas y que no conocen la palabra y tienen encerrados ahí 50 años. Son religiosos. Son religiosos. Nada más conocen sus estatutos de la iglesia. Eso es lo que conocen. Por eso cuando usted les habla de la palabra se quedan hoy. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Ahí en Hechos capítulo 25 versículo. ¿Sí? Versículo acá, donde decía el 19, ¿verdad? Pablo afirmaba que estaba vivo. No, me regresé para atrás. Es que me emociona ese versículo. Pablo afirmaba que Jesús estaba, ¿qué? Vivo. Amén. Eso es lo más importante para nosotros. Jesús está vivo. ¿Sí? Andaban haciendo un escándalo allá en China, ¿verdad, hermano Tomás? Que habían encontrado un hueso de ¿qué? ¿De Buda? De Buda. Y es su Dios. ¿Saben que es su Dios, verdad? Allá andaban, encontraron un hueso de Buda. No, ¿saben qué? De nosotros no quedó ni un huesito, nada. Porque está en el reino de los cielos, amén. Ese sí estuvo en la muerte y resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre, amén. Y luego dice intercediendo por nosotros desde ahí. ¿Qué significa intercediendo por nosotros? Él es nuestro abogado. No, perdónanos, Señor, perdónanos. Y ahí estamos siendo perdonados, pero no pequen más, ¿ok? Amén. Como la prostituta, porque abogado tenemos para con el Padre, podemos pecar, no, que nada. Tenemos un hijo que es abogado, tiene 25 años, 25, amor, de haberse recibido, como 20 y tantos años de haberse recibido. ¿Y saben qué? Nunca lo hemos usado porque nosotros tenemos al abogado de abogados, al Rey de Reyes, y ni quiero usarlo nunca, porque es carero, así que por eso no lo quiero usar. Cobra caro, es carero. No lo queremos usar. No, servicios no. Hasta le rompí su tarjeta. No quiero tu tarjeta. Porque yo tengo al Rey de Reyes. ¿En qué versículo estábamos? 25. Perdón, hermano, pero yo me pierdo, me emociono de más. Pero para eso los tengo ustedes. 25. Dice, ya estamos terminando, estamos temprano. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, dice, y como él mismo apeló a justo, he determinado enviarle a él. O sea, no había nada. Festo dice, no hay nada. Y que se vaya a Roma. Versículo 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Ay, qué tierno, no sabía ni qué decirle al César. Fíjate, imagínense, no sabía cómo le mando a Pablo y no sé ni qué decirle. Hasta eso que fue sincero, ¿va? Fue sincero. Es que no sé qué escribirle al César. Fíjese, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. No sabía ni cómo mandarle una carta al César. Pues, ¿cómo lo mando? ¿Cómo se la mando? O sea, por eso le pido ayuda ¿a quién? Al Rey Agripa. Amén. Pasen al capítulo 26. Defensa de Pablo ante Agripa.
¿Quieren saber cómo se defendió Pablo? Vengan el siguiente jueves. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Amén. Terminamos el capítulo 25. Usted dice, ¿se va a seguir con el 25? No. Yo no quiero trabajar. Hay alguien más que va a trabajar en este capítulo para la otra semana. ¿Qué aprendimos de este capítulo? Déjeme sacar una conclusión. ¿Qué aprendimos de este capítulo? Volvemos a ver que Pablo es un valiente en Cristo Jesús y que confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros debemos igualmente de confiar en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y tener esa misma valentía, sí, tener esa misma valentía que Pablo tenía. ¿Saben qué? Pablo siempre se defendía con la verdad. La verdad siempre te va a sacar adelante. Amén. La verdad, hermanos. La verdad. Y cuando tú estás en la verdad, Dios va a estar contigo y te va a sacar adelante. Amén. Pablo decía, no he hecho nada digno de muerte, sino yo mismo hubiera hecho, no rehúso morir. La palabra nos dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Por eso Pablo decía, no, yo no hice nada y yo rehúso a morir, rehúso todo lo que ustedes quieran y quiero ir a ver al César. Y allá voy a tener la oportunidad de predicarle al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Pablo tenía una sola convicción, y espero que esa convicción sea la nuestra. ¿Cuál era su convicción? Cristo vive. Está vivo. Cristo vive. Dale un aplauso fuerte. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y le vamos a dar gracias a Dios. Vamos a hacer una oración. Le vamos a dar gracias a Dios por su palabra que nos enseña. Amén. Y que nos llena de fe. Amén. Nos llena de fe. O sea, Pablo no importaba dónde estuviera el problema, si estaba en la cárcel, si estaba en la enfermedad, si estaba en naufragio. ¿Sabes qué? Él tenía su fe puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él sabía que Dios lo iba a sacar adelante. Así nosotros, hermanos, siempre tenemos que confiar que Dios nos va a sacar adelante. Amén. Pon tu fe en Él. Pon tu fe en Él, no te dejes de Él y Él te va a sacar adelante en cualquier problema, en cualquier necesidad. Amén. Así es que le vamos a hacer una oración al Señor y le vamos a dar gracias por su palabra, porque su palabra es hermosa, porque su palabra nos da enseñanza, su palabra nos da sabiduría y su palabra nos da fe. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor, pero también vamos a hacer una oración.